San José de la Esquina está por vivir un hecho histórico. Por primera vez votaremos a concejales y a intendentes. Así nace Te Veo en Palabras, ciclo de entrevistas donde conocerás a cada candidato en su intimidad. Te Veo en Palabras, con la conducción de Soledad Tosi. En este ciclo de Te Veo en Palabras, un ciclo de entrevistas donde queremos conocer a la persona detrás del candidato, hoy nos visita Jair Tascón. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por Gracias la idea, a porque la vos. verdad que está muy buena la idea. Bueno. Una cosa interesante. Muchas gracias, gracias a vos por sumarte para conocerte un poquito más. Primero de todo te vamos a dar un obsequio de Cava 14, vinos y regalos para que lo Bueno, disfrutes. lo compartí con mi viejo, que le gusta un poco ¿Te gusta? recorrer viñedos. Lo hemos hecho varias veces, varios años. Así que, un champancito. ¿Es de tu agrado? Ajá. ¿Del viejo también? También, sí. Bueno, mejor así, Bárbaro, muchas gracias. por favor. Jair, bueno, en esto que decíamos de conocer a la persona detrás del candidato, queremos conocer un poquito más de vos y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es tu familia? Bueno, mi papá Miguel Ángel, el gallego, comisionista de toda la vida. Mi mamá Estela Maris Ciambotti, enfermera, que fue mucho tiempo, estuvo en el hospital y que fue jefa de enfermera, que hace poco la declararon ciudadana ilustre y que la verdad que fue un orgullo muy grande. Sí. Mi hermano Joel, arquitecto, que está ahora viviendo en Rosario, que también compartimos muchas cosas, muchos proyectos y muchas actividades vinculadas a la profesión. Y bueno, yo estoy en pareja con mi novia, una compañera del partido que la conocí ahí y que es de Amenábar y que bueno, tenemos proyectos desde hace rato de irnos a vivir al pueblo y un poco se adelantó con todo esto, pero estamos en todo ese camino, ¿no? Que se llama Jessica Dufour, que es farmacéutica y como decía, allá en Rosario está como jefa de un centro de salud y bueno, coincidimos hace más de 10 años en esto acá. Yo la considero como una compañera porque es compañera del partido, compañera de la vida. Así nos tratamos y bueno, está bien. Es eso, digamos, como la familia más cercana, ¿no? Después tengo muchos primos acá, muchos primos en Rosario y demás, pero y después también los amigos que también son familia. ¿Cómo eras de chiquito? Revoltoso, como todo chico, quizá aplicado, estudioso, este, eh, todas las mismas cosas que hacíamos los chicos acá en San José, que jugábamos, que nos encontrábamos en el barrio, en la esquina, en la canchita y ese tipo de cosas. La infancia de pueblo. La infancia de pueblo, eso no se puede comprar y cambiar una cosa que te decía antes de volver acá, justamente es de estar en el pueblo, es poder tener familia y darle a nuestros hijos esa posibilidad de vivir lo mismo que nosotros vivimos, digamos, ¿no? ¿La escuela primaria? Escuela primaria fui a la escuela de las hermanas, la 1110. Tengo los mejores recuerdos de esa época, de los compañeros. Bueno, éramos compañeros con Mailén, que también ahora está en la lista. Ella iba a otro curso, digamos, el A y el B, digamos, curso distinto, pero siempre fuimos compañeros. Pero recuerdo de esa época varios amigos y
y seguimos en contacto y demás, ¿no? ¿Alguna seño que te haya marcado en algo? Y un poco la seño Vero Lunari, por matemática, que tiene que ver un poco con mi profesión, digamos, ¿no? Pero desde ahí yo creo que me empezaron a gustar los números, digamos. Desde la primaria Desde la ya, primaria sí me gustaban los números. y después llegó la secundaria. La secundaria, sí. Bueno, fui a la escuela técnica, yo ya tenía esa idea, viste, desde ese lugar, de un perfil más técnico. También un poco siguiendo el grupo de amigos de la escuela, de la secundaria, de la Venías primaria. con compañeros de la primaria. Claro, exactamente, empezamos la secundaria juntos, y bueno, y seguimos en eso, ¿no? Me pareció la escuela técnica es una gran formadora de personas y de técnicos que busquen de ingeniarse, de encontrar la solución a los problemas, y me parece que me marcó muy bien todo eso, digamos, ¿no? ¿Algún profe que te haya... Y yo creo que cualquiera que haya pasado por la escuela técnica y más que comparte la misma profesión, que compartía la misma profesión que yo, es Ricardo Pacerini, que creo que era el que marcaba a todos, digamos, y así como te dije antes que empezó el tema de los números en la primaria, yo creo que enfocó la parte de la ingeniería, tener a alguien así, digamos, que todos los días que más o menos te enseñaba muchas cosas, digamos, ¿no? Sí, las materias que más te gustaban eran las que daba este profe. Claro, exactamente. Ujú. Y eso te llevó a la facultad. Exacto, sí. Bueno, empecé a estudiar en ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Rosario, la universidad que antes se llamaba Universidad Obrera, la universidad donde se estudia de noche, para, digamos, personas que pueden trabajar de día y estudiar de noche. Compartía un poco los días con la empresa de mi papá, digamos, de comisiones, algunos días trabajaba con ellos. eh, y, mm, y bueno, estudiaba a la noche principalmente, y bueno, fue también una linda experiencia. Yo la dividí en dos etapas. Al principio unos 4 años donde fui a buen ritmo y que estaba cumpliendo año a año con la carrera. Después apareció un tema del tema de la política y ese tipo de cuestiones ¿Y qué pasó con la carrera? no, hice una pausa y después decidí volver a retomar todo eso, y después de unos 3, 4 años retomé, y al poco tiempo me recibí. ¿Y cómo fue esa ida a Rosario de adolescente? Bueno, era una experiencia muy interesante para cualquiera que la quiera vivir, digamos, ¿no? De los chicos de hoy quizá tienen esa cuestión, digamos, de que hay que ir sí o sí a Rosario, pero sí como formador de vida, uno se empieza a enfrentar a problemas reales, ir a estudiar a Rosario, ¿no? Pero yo creo que es justamente cuando uno termina secundaria, empieza a tener ese contacto verdadero con la realidad, y sea donde lo haga, es un cimbronazo, digamos, ¿no? Entonces fue muy interesante también encontrar esa ciudad de Rosario en el mejor momento, donde en ese momento era intendente Miguel Lifchitz, y era una ciudad, lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era el punto más alto, digamos, ¿no? Una ciudad con mucho espacio público, donde uno se puede encontrar con amigos y demás. Me pareció, digamos, una buena llegada, digamos, un buen lugar, digamos, para estar, digamos. Yair, ¿un hobby que tengas? Un hobby. Bueno, te voy a decir la fácil de estar con gente querida, ¿no? Me gusta, la tranquilidad pasa por ahí, pero igual me gusta leer, me gusta informarme, pensar, leer algunos papers es muy, muy, muy técnico, eso muy, muy específico, profesional. ¿no? Muy profesional, pero desde que empecé a especializarme en la maestría es como que empiezo a leer más textos cortos, cosas así que me interesan más, no solamente ingeniería, sino que por ahí me interesan cosas de sociología o cosas de psicología o lo que fuese, de temas puntuales, y me gusta eso, digamos, ¿no? ¿Un libro que no sea de tu profesión? Un libro que no sea mi profesión, bueno, de psicología, un libro que leí hace mucho, que se llama Las Pasiones Tristes. Es un libro no contemporáneo, pero sí te hace entender ahora muchas cosas que pasamos. Son de unos autores franceses, argentinos. Hay uno que es argentino-francés,
no me acuerdo los nombres porque son todos medio raros, pero El contenido. el contenido sí va hacia entender un poco lo que está pasando en la sociedad ahora con la cuestión es de los tiempos que vivimos, de que todo más acelerado, que muchísima más información y demás. Y me parece que es un lindo libro, ¿no? Y después siempre el libro que me gustó, que lo tengo como cabecera, por así decirlo, es El Principito. Voy más a lo llano, más a lo sencillo, porque todas las veces que lo leo encuentro una mirada distinta y la verdad que es un libro que siempre lo tengo. Y depende del momento y de la Depende del situación. momento, de la situación, del lugar, de lo que uno está pasando, lo interpreta de forma distinta. Entonces, ¿Un tema musical? un tema musical, me gusta mucho el rock nacional, quizá Soda Stereo y podría ser Persiana Americana, algo así, pero no me gusta englobarme en una sola cosa, digamos, ¿no? Bien. No te respondí antes tanto lo del hobby, pero me gusta mucho viajar también, conocer nuevos mundos, por así decirlo, un poco lo del Principito, pero me parece que es uno de mis hobbies favoritos, por así decirlo, como la pregunta común, digamos, ¿no? ¿Un color? El color rojo, por River, por el Partido Socialista. El rojo es como una identificación, básicamente. ¿Una comida? Una comida, un asado ¿Lo haces? Sí. Más que nada mi familia, con mis amigos es ya hay encargados y no. Ya está el Con que... mi familia, con mi novia, pero sí, ya hay encargados en los amigos, pero sí, me gusta más esa posibilidad del encuentro más que el contenido sí de la comida, digamos, ¿no? Pero El compartir. el compartir, claro. ¿El mejor momento del día? Mirá, a mí me gusta, y más que nada cuando viajo, me gustan mucho los atardeceres, porque es como la síntesis del día, la finalización, o digamos y además son todos muy, muy lindos los atardeceres, ¿no? En cualquier lugar siempre es lindo, digamos, ¿no? Me parece que es un buen momento del día, digamos, por así decirlo, para disfrutarlo. ¿Qué te relaja? También el atardecer. Una Atardecer vista del atardecer. en un lugar tranquilo, solo o acompañado, pero sí, el atardecer es un buen lugar de relajación. No sé si llamarlo meditación, porque soy muy estructurado para pensar en esas cosas, pero sí, es el mejor momento del día y lo considero así. ¿Un consejo que te dieron tus papás? Bueno, cuando estaba en Rosario, que había empezado esto de la política, que quizá, viste, a veces la política tiene por mayores y por menores, o sea, sube y baja, digamos, y ese tipo de situaciones. Ellos me aconsejaron y me apoyaron muchísimo para volver a estudiar, o sea, para retomar, y me parece que fue más allá de un montón de cosas, porque yo siempre, constante, digamos, la conversación con mis viejos, me parece que ese momento fue clave en mi vida, de poder retomar eso, no dejarlo, y hoy en día lo agradezco muchísimo, ¿no? ¿Un aroma que te lleve a algún recuerdo? Un aroma, un recuerdo. A ver qué puedo sacar del ingeniero. No. Tengo como algunos recuerdos así muy de cuando era chiquito, cuando recorríamos con mi familia, de unos olores así a rollitos de Córdoba, por ejemplo, que todavía no lo encuentro, digamos, o sea, ese recuerdo, volverlo a hacer, digamos, ¿no? No me acuerdo bien dónde era el lugar, pero es esa tranquilidad, quizá tenga que ver con ese estado de tranquilidad, o de armonía, y que por ahí es ese olor, digamos, por así decirlo, de arroyito, por así decirlo. Yair, y para los que no te vimos durante un tiempo y nos contaste recién que terminaste tu carrera y después de terminar la carrera, ¿cómo siguió? ¿Cómo transcurrió tu vida? Bueno, estuve un tiempo acá trabajando con un colega, Alexi Melano, y después me surgió una propuesta de una beca de estudio en una universidad brasilera, de una ciudad donde está Itaipú, donde está la represa de Itaipú, una propuesta de estudio de una maestría ahí, un maestrado, y eso fue previo a la pandemia, digamos, un mes antes que empezó la pandemia, y entonces como que decidí buscar trabajo en la Triple Frontera porque era ahí.
y me surgió la posibilidad de trabajar en Paraguay, de una empresa de un paraguayo, una empresa argentina de un paraguayo que iba a hacer unas obras allá. Y me fui un mes antes de la pandemia con una posibilidad de un régimen de venir una vez por mes, estar 3 semanas allá y 1 semana acá, y combinarlo, digamos, esos días para estudiar allá. Y bueno, después se truncó y no pude venir una vez por mes, estuve allá toda la pandemia, y bueno, fue una muy buena experiencia de vida, me parece muy recomendable a cualquier joven que quiera hacerlo, o cualquier persona, ¿no? En sí, pueda trabajar en otro país, y principalmente si es algún país de Latinoamérica, trabajar, para mí, haber trabajado en Paraguay, haber estado también en Brasil, también haber trabajado en Brasil, me hizo ver las cosas muy de otra manera, incluso con otros idiomas, y tratar de entender no solamente el idioma traducido, por así decirlo, sino la idiosincrasia propia de la comunicación y ese tipo de cosas, fue muy interesante. Más allá de todo lo que uno creció en las cuestiones profesionales, ¿no? Porque fue un desafío enorme desde lo profesional también, ¿no? Si trabajabas y estudiabas, ahí era Cuando hacías la maestría. Claro, cuando se empezó la pandemia, la maestría se cortó, porque no podía, lo tenía que cursar en Brasil y no podía cruzar la frontera. El recurso virtual para eso no había, entonces me quedé solamente trabajando allá, y con la frontera cerrada, sin aviones, sin nada. Como era una obra pública, o sea, yo trabajaba por una empresa, pero era una obra pública, la obra siguió, entonces por lo menos estaba entretenido, digamos, no me quedé encerrado, pero sí, bueno, fue también, no es lo mismo Argentina que Paraguay en cuestiones de salud y ese tipo de cuestiones, y uno vio, digamos, también todo lo que fue la pandemia de una peor manera de lo que vivimos acá, digamos, ¿no? Entonces fue también un contraste enorme en ese tipo de situaciones. Bueno. Jair, ¿qué rol tuvo tu familia en tu decisión de ser político? Bueno, en mis 2 etapas, si se quiere, yo la otra es casi no consulté, digamos. En la facultad me empecé a meter y se fue dando todo, ¿no? Hasta que empecé a trabajar con Miguel Lifchin. Pero ahora que decidí volver, que es como decidir volver al pueblo y decidir volver a la política, digamos, eh, es un poco eso, ¿no? De estar con mis viejos acá, de tenerlos cerca, de estar con ellos, digamos, creo que fue un elemento fundamental, digamos, ¿no? ¿En qué momento sentiste tu vocación? Bueno, yo creo que la participación en política tiene que ver mucho que ver con la participación en sí, digamos, ¿no? Y con los valores, digamos, ¿no? Que uno va creciendo, digamos, ¿no? Fue un proceso, digamos, ¿no? Yo antes de Rosario incluso fui bombero acá en San José, y uno empieza incorporando algunos valores de participación, de la solidaridad, digamos, de la abnegación, digamos, de tener digamos, esas premisas en la vida, de incorporar esas cosas, digamos, de encontrarse con pares para resolver conflictos y ese tipo de situaciones. Y yo creo que fue un proceso después en la universidad, como te decía, de encontrar la ciudad hermosa que encontré cuando fui de Rosario. Y fue como todo un proceso, ¿no? En la universidad, y te digo, el hecho puntual y concreto que uno lo puede llegar a hacer es que un día van lo del centro de estudiante al curso, yo no estaba, no fui ese día a cursar, y mis compañeros me eligen delegado del curso, digamos. En ese día que no estaba. Me dijeron, bueno, vas a ser el delegado del curso, me lo comunicaron, y ahí empecé a participar en reuniones, y bueno, fue un poquito todo. Pero si no se hubiese sucedido ese hecho, no sé si se hubiese dado de esta manera. Quizá más adelante, pero no se hubiese dado de esta manera. Seguramente que más adelante se hubiera... Claro, sí. Contame del grupo que te acompaña. El grupo, bueno, es un grupo mixto, por así decirlo, de compañeros que siempre estuve trabajando, ¿no? De Mailén Pérez, de Román Merichel y de Paula Paschetti, de Griselda Canulo, con personas que ya habíamos formado parte de un grupo político, digamos, ¿no? Y algunos otros que fuimos incorporando, digamos, ¿no? Que fuimos directamente a buscar, digamos, que pensamos que eran... Mejor gente que no estaba, que nunca había formado parte de ningún grupo político y se sumaron. Y se sumaron, ¿no? Justamente lo que quisimos hacer es buscar un poco de amplitud, en otro momento si se quiere,
de la política hace 10 años atrás, cuando yo estaba un poco acá, la idea era tener algo más homogéneo, más partidario, no diría sectario, sino bien uniforme, por así decirlo. Y hoy en día la política se entiende como la diversidad y la amplitud y la posibilidad de encontrarse en algunos temas y enfocar, en nuestro caso, enfocarse acá en San José. Y encontramos y fuimos a buscar personas que le podían dar con ese sentido, con mirada distinta a la política nacional o provincial, pero o que no, o ninguna mirada puntual, pero sí que le podían dar mucho al pueblo, como el caso de Verónica Gacera, que consideramos que era una abogada preparada para afrontar, nadie tiene experiencia para el consejo que se viene, pero por lo menos hay alguien que sepa ordenanza, que sepa de los tritos normativos y ese tipo de cuestiones, que no necesite tener asesores para eso, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, está Juan Pablo también, Juan Pablo Coniglio, que es una persona muy interesante en todo lo que es el amplio mundo de la cultura y que creíamos que era muy interesante incorporar a una gestión, entonces él se acercó un poquito también y lo fuimos a buscar concretamente para que integre todo lo del grupo, ¿no? Y después hubo mucha más gente que se fue sumando en el camino. También fuimos a buscar a Betty Propés y Betty Cancelarich en Los Nogales, ¿no? Que ya, que veíamos una persona que conoce el pueblo, que conoce todos los mayores y pormenores, digamos, ¿no? Pero después hubo mucha gente que se fue acercando y que le fue enriqueciendo el grupo, por así decirlo, digamos, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos de San José de la Esquina deberían votarlos? Porque es un momento, yo creo que se ha hecho hubo años de que se hicieron una buena gestión, ¿no? No negamos eso. Fuimos parte también de esa gestión, ¿no? Los primeros años han sido muy buenos, se han hecho muchas cosas. En coincidencia, los 4 primeros años con el gobierno del gobernador Miguel Lifchit, fue una buena etapa para San José, y que todo ciclo, y más que nada en política, se acentúa más, se empieza como a agotar, digamos, ¿no? Son ciclos, digamos, ¿no? Que hay altibajos, como decía antes, de la política, y que es momento que se van como agotando, digamos, ¿no? Que hay como una cierta situación de fin de ciclo o algo por el estilo. Entonces nosotros creemos que había que renovar, y eso fuimos a planteárselo al Partido Socialista, y el Partido Socialista nos dio el aval de poder presentarnos en las elecciones, y con esa premisa, ¿no? Proponer una propuesta de renovación, digamos, ¿no? Continuando las cosas que se hicieron bien y mejorando estas cuestiones de la escucha, del tacto, de la cercanía, del diálogo, que se van perdiendo con ese desgaste lógico de tantos años, ¿no? ¿Qué no se negocia en política? Y la honestidad, la verdad. Me acuerdo de una frase que me dijo Hermes Wiener, de que él salía con las manos en alto diciendo manos limpias y uñas cortas, ¿no? Pero una frase de él de que uno puede ser eh, honesto siempre, quizá moralista es muy difícil porque te chocas contra la pared, con muchas personas que no quieren ser honestos, pero sí hay que ser honesto siempre, en cada acto de gobierno, en cada acto de política en sí, digamos, ¿no? De no buscar adueñarse de éxitos de otro, de no ensuciar, de ese tipo de cosas. Nosotros encaminamos una campaña así, de que no tenga esa cosa que tiene la política tradicionalmente de irse, de que ya la gente está muy cansada, digamos, ¿no? De esas manifestaciones abusivas de la política, ¿no? Y ir a algo más cercano, más llano, más honesto. Y en el mismo sentido, la verdad, digamos, ¿no? Uno no puede distorsionar la verdad cuando uno hace política, digamos, ¿no? Parece muy importante eso. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso que tienen? Mira, siempre es importante ir a lo cercano, ¿no? A lo chiquito. Si uno no tiene las cosas simples resueltas, y yo creo que hay que, en los tiempos, digamos, que corren, digamos, de esta cosa que hablábamos antes, de tanta celeridad de la información, de esa temporalidad corta y ese tipo de situaciones, poder darse un tiempo para escuchar al vecino y poder tener esa situación bien cercana, de entendimiento,
me parece que es eso, ¿no? Eso como meta puntual desde lo político, por así decirlo. Y después como profesión, que además de ingeniero me especialicé, hice una maestría en planificación y gestión de la ingeniería urbana. Yo creo que siempre para todo tiene que haber un plan, tiene que haber un orden, una situación que acompañe el todo y luego de ahí salir los proyectos y salir las transformaciones que quiere uno hacer. Entonces, un poco a escuchar y otro poco a planificar. Algo que le quieras decir a los votantes de San José de la Esquina, pero especialmente a los que lo van a hacer por primera vez. A los que van a votar por primera vez. Sí. Bueno, es justamente los jóvenes hoy en día interpretan como nunca antes nosotros la realidad, eh, entienden las palabras que hoy en día se usan mucho, como por ejemplo libertad, lo entienden mucho mejor que nosotros, ¿no? Ellos entienden la libertad no solamente desde un punto de vista económico, sino de... El joven siempre fue revolucionario por sí mismo, digamos, ¿no? Hay una frase de Allende de eso, pero me parece que hay que acompañar ese grado de libertad y darles la mejor forma, el mejor sentido de vida como para lo que le viene, para lo que viene para ellos, digamos, ¿no? Nosotros estamos diseñando políticas públicas para los jóvenes, pero pensando en eso, digamos, ¿no? En que los jóvenes ya tienen su propia propuesta, su propia agenda, su propia forma de ser y que no hay que imponerles nada, digamos. Los libretos del pasado en ese sentido les choca mucho, las imposiciones les choca mucho y me parece que es importante sí decirle que aunque no tengan muchos de ellos la obligación de votar, es una buena opción decidir por lo que uno quiere, digamos, ¿no? Decidir qué es lo que quiere para el pueblo, qué es lo que quiere en toda elección para el país, para la provincia, lo que fuese, digamos. Si fueras presidente por un día, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Bueno, de nuevo, yo te lo puedo hablar de lo humano y de la ingeniería. Te lo hablo de ingeniería, que vuelva a la obra pública, porque los profesionales estamos muy ahí con eso, ¿no? Hay movimiento, ¿no? Pero es importantísima la obra pública para que mueva el país, digamos, ¿no? De lo humano, de lo sencillo, digamos, de lo que tiene que suceder, que lo empezamos a entender en la política. Que la sociedad reclama eso, que los políticos se dejen de pelear y que empiecen a encontrar puntos en común, digamos, ¿no? Que esa situación, esa escena de teatro se está agotando y que tiene que haber otro tipo de forma de hacer política, tiene que nacer otro tipo de forma de hacer política. Y ahí es donde voy a estar, digamos, ¿no? En esa nueva forma de hacer política desde el lugar que me toque. Yo te voy a dar a decir 5 palabras y definime qué significan para vos. Bien. Libertad. Libertad. Bueno, algo ya hablamos antes, Sí. pero libertad yo creo que es una palabra mucho más amplia a la que hoy tenemos, ¿no? Libertad en sentido de lo económico estrictamente termina siendo la libertad de otro más que la de uno, pero eh, hoy en día hay que apoyarse de esa idea siempre como para poder estar, digamos, no imponerse, no imponerse, no imponerse ni imponerle a otro situaciones que aneguen esa libertad, digamos, ¿no? Que, digo, tiene que ser una cosa más amplia que solamente lo económico, por así decirlo, ¿no? Democracia. Democracia, bueno, siempre hay que defenderla en el sentido no de que siempre exista democracia, sino de que siempre tenga contenido, siempre haya debate, siempre haya propuesta, que hoy en día que están mucho más en juego los eslogans, digamos, y las cosas banales, bueno, hay que darle contenido a la democracia. Empatía. Empatía, bueno, una de las cosas de lo que hablaba antes de la cercanía, ¿no? De entender al otro. Vivimos en una época muy egoísta, muy individualista, y yo creo que la salida es más colectiva, más entre todos, más entre pares, entre cercanos, entre propios, y me parece que hay que tener empatía para encarar cualquier cosa en la vida. Justicia. Justicia, bueno, justicia más allá de la estructura justicia, digamos, ¿no? Uno
lo que encuentra siempre es que las cosas sanas y de los sanos prevalezcan siempre, digamos, ¿no? El sentido común de los sanos, en el sentido de las personas que no tienen malas intenciones, prevalezcan siempre, digamos, ¿no? Desde lo llano te lo hablo, de lo sencillo, digamos, ¿no? Más allá de la estructura y todo ese tipo de historia que hoy incluso está en jaque, digamos, ¿no? Toda esa forma de ver de cómo hacer justicia y demás, hoy en día, si nos encontramos entre personas comunes hablando, me parece que todo podría llegar a ser más justo, digamos. Intendente, La palabra la intendente, palabra intendente. bueno, una palabra nueva acá en San José, por así decirlo. Por eso. Es una palabra que ojalá, digamos, podamos encontrarla más seguidos, pero a mí me llena de orgullo la posibilidad de poder ser precandidato a intendente, de poder gobernar San José. Creo que estamos preparados para eso y que creo que podemos darle mucho sentido a esa palabra, no confundirla con otras cosas, no darle una distorsión de lo que significa o de trampolín para otra cosa o de situarla en otras cuestiones, pero me parece que es una palabra que podemos darle muchísimo valor y es algo que se construye eh, entre un grupo, entre todos, entre toda la comunidad de San José de la Esquina, que creo que el primer intendente va a marcar un camino a los demás intendentes y me parece que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con eso también. Gracias, Jair. Bueno, gracias a Muchas ustedes por esta charla que fue muy linda.